días. Si gustan ir en sus Biblias al libro de Hechos, capítulo 16. Hemos estado estudiando el primer viaje misionero de Pablo y si lo queremos ver de alguna manera cronológica, la semana pasada lo terminamos al concluir Gálatas. Entonces, se considera que posterior a su primer viaje misionero de Pablo, Pablo le escribe una carta a todos los hermanos de Galacia y posterior a eso pues regresan a Jerusalén. Entonces hace a lo mejor 6 domingos mi tío Roberto nos compartió de Hechos 15 y Hechos 15 nos muestra en su última parte del capítulo, es decir, específicamente de los versículos 36 al 41, usted recordará que mi tío Roberto nos compartía acerca del conflicto que había existido entre Pablo y Bernabé. Todo había surgido por, pues, realmente un desacuerdo que habían tenido con Marcos. Y este desacuerdo pues radicaba en que Pablo decía que no era necesario traer a Marcos a este segundo viaje. ¿Por qué? Porque él había fallado, él los había abandonado. Entonces Pablo argumentaba, él no está listo, Marcos no está listo para andar de viaje con nosotros misioneros. Y Bernabé a lo mejor planteaba algo diferente y decía, Bernabé puede ser restaurado, démosle otra oportunidad, ¿no? Entonces el capítulo 15, en los últimos versículos del capítulo se nos muestra este desacuerdo que hay entre Pablo y Bernabé. Entonces, nada más para nosotros tener un poquito de contexto, lo que vimos durante el primer viaje misionero de Pablo fue que fue a predicar a diferentes regiones, formando iglesias, convirtiendo a gentiles específicamente, y defendió una idea que estaba muy arraigada, que era el tema de la circuncisión, es decir, que estos judaizantes, estos judíos, querían agregar a la salvación de los gentiles un rito o una acción que se estaba haciendo, una costumbre que se hacía únicamente para el pueblo de Israel, que eran judíos y eran del otro pacto. Entonces, lo que sucede es que alrededor de como unos 5 años después de que Pablo regresa a Jerusalén, después de su viaje, él decide y quiere y tiene esa inquietud de volver a confirmar a las iglesias que él había plantado. Es decir, Pablo quizás animoso dice, vamos de nuevo a visitar a todos los hermanos para confirmarlos, para ver si les llegó la carta, para ver que todo estuviera bien. Y aquí es donde se encuentra el conflicto del capítulo 15, en donde Bernabé quiere llevarse a Marcos y Pablo dice, no se va a ir con nosotros. Entonces, esto ocasiona, ahorita vamos a ver algunos versículos, que esta dupla, esta pareja de misioneros, que insisto, yo lo remarcaba aquí de esta manera, hicieron historia, Pablo y Bernabé, al ser ellos mártires, al ser ellos los que empezaron con un plan misionero, al establecer iglesias, al establecer a muchas personas que fueron atraídas hacia el Señor. De pronto pues ya no fue más. Más adelante en alguna carta se nos dice que Pablo y Bernabé se volvieron a reencontrar, o sea, no fue esta como la separación de esa hermandad que había existido entre Pablo y Bernabé, pero Pablo iba a tomar a otro hombre que lo iba a acompañar, ¿no? Incluso uno tercero que nos habla el capítulo 16 a inicios de sus versículos. Entonces leamos del capítulo 15, del versículo 39 hasta el final del capítulo y los primeros 5 versículos del capítulo 16. Pero antes, si les parece, oramos al Señor. Señor, gracias por este tiempo. Te pedimos, y el motivo de nuestra oración es que nos guíes en este tiempo de abrir tu palabra. Señor, sé tú quien hable a nuestros corazones y quien ponga ese deseo de escuchar y escudriñar tu palabra, Señor. Nos encomendamos a ti, sabiendo que tú puedes proveer cada una de estas cosas. Amén.
Si les parece bien, leemos del versículo 39 hasta el 5 del 16. Después de que sucedió este conflicto, se nos dice que hubo tal desacuerdo entre ellos, es decir, Pablo y Bernabé, que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria, por Cilicia, confirmando a las iglesias. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Entonces, aquí vemos que termina el capítulo 15 diciendo que pasaron a Siria y a Cilicia, confirmando a cada una de las iglesias. Y en este camino de andar confirmando las iglesias, se topan con un joven llamado Timoteo. Y es interesante, quizás no lo vamos a ver muy a detalle, pero incluso es admirable que Pablo quisiera volver a esas iglesias que en la región lo habían tratado mal. ¿Se acuerdan que nos compartían hace algunos domingos que en algún momento a él y a Bernabé lo querían adorar porque creían que eran dioses, y al negarse ellos los apedrearon, los trataron mal, los echaron de la ciudad? Y sin importar eso, se nos dice que incluso Pablo regresó a Derbe y a Listra. Y es impactante realmente cómo Pablo estaba aferrado a cumplir la misión que el Señor le había dado, que era compartir el Evangelio. Entonces, esto es a lo mejor como un paréntesis de cómo Pablo, incluso de haber sufrido, decide como quiere ir a confirmar a todas estas iglesias. Pero vemos que comienza el segundo viaje misionero con la integración de un joven que es Timoteo. Y creo que voy a estar algunos minutos compartiendo acerca de Timoteo, porque durante algunos domingos hemos estado hablando sobre la circuncisión, que Pablo estuvo en contra de eso, ¿no? Y creo que sería interesante y que sería bueno aclarar por qué Pablo sí decide circuncidar a Timoteo. O sea, ¿Pablo cambió de opinión o qué pasó? Porque sí decide a él, y mientras se fue y se peleó con Pedro, subió a Jerusalén, porque con Timoteo sí lo hizo, ¿no? Pero ¿quién era Timoteo? En primera de Timoteo 4:12 vemos que Pablo, a lo mejor unos 10, 15 años después de que aquí Pablo toma a Timoteo, siendo joven, le escribe una carta. Y en esa carta Pablo le dice a Timoteo que nadie menosprecie tu juventud. Entonces nosotros hemos agarrado quizás muchas veces este versículo como insignia para decir, no, es que aunque estemos jóvenes necesitamos estar peleando y en la guerra y no decaer, ¿no? Pero menciono este versículo porque la palabra que Pablo usa para referirse a Timoteo como joven es una palabra griega que se usaba para referirse a personas entre 30 años. Es decir, era un joven de 30 años, aproximadamente 30, 35 años. Y Pablo anima a que Timoteo, siendo joven y siendo un líder notable, alguien que acabamos de leer, tenía buen testimonio, pues no se intimidara, ¿no? Entonces, hago mención de esto porque si pasados quizás 15 años desde Hechos 16, restémosle esos 15 años a los 30 más o menos que tenía Timoteo, pues Timoteo andaba rondando la edad entre 16, 20, 22 años cuando Pablo se acerca y lo toma. Es decir, pues yo tengo 25 años y siento que aún estoy estoy inmaduro. A veces me faltan buenas decisiones. Ahora un joven, chavito, pero que tenía un gran testimonio. Dice que los hermanos lo conocían, o sea, era conocido en la región. Entonces Pablo, quizás en su primer viaje misionero, cuando predicó, llegó a escuchar del evangelio la familia de Timoteo.
su madre y su abuela, incluso él, ¿no? Y ya tiempo después se nos dice que llegan aquí a estas ciudades y lo toman para que sea ahora este compañero de Pablo. Ahora, ser compañero de Pablo no era, pues digamos, quizás de las aventuras más agradables, porque a este hombre lo habían apedreado, a este hombre lo habían tratado mal, no lo querían, iba donde sea y se peleaba con la gente. Entonces, imagínate que tu líder se ande peleando a cada rato, pues a lo mejor y podría ser medio conflictivo, pero Pablo incluso con su testimonio generaba que quizás con su intensidad habían sido alcanzados personas como lo fue la familia de Timoteo, y eso hace que Timoteo vaya con él. Entonces, era un joven, pero a este joven, insisto, 16, 22 años, se le pide que se circuncidara. Y es interesante porque Bernabé y Pablo, un capítulo antes, se nos dice, y estudiamos mucho acerca de que habían subido a Jerusalén para que todos los hermanos estuvieran de acuerdo que la circuncisión no era necesaria. Entonces, ¿por qué está haciendo esto Pablo? Y como les decía al principio, hay una fuerte, digamos, corriente en este momento en la iglesia, en donde judíos insistían en que los cristianos o gentiles que eran convertidos se circuncidaran como parte de la salvación. Entonces, les faltaba eso a algunos creyentes para que pudieran completar su salvación. Y Pablo lo que hace muchas veces es aclarar que no hay otro camino, no hay que añadir otra cosa, simplemente es tener fe y creer que Cristo murió por ti. Eso es la única manera, y creer que Él resucitó de los muertos. Pero esto incluso Pablo se encarga de comunicarlo, porque leemos que en los versículos, en el 4, dice el versículo 4, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Es decir, esto Pablo también lo hacía público, no era el que invitaba a que nadie creyera que era necesario circuncidarse. Ahora, ¿por qué circuncida a Tito? Más adelante quizás vamos a ver un ejemplo contrario a lo de Timoteo, porque Pablo circuncida a Timoteo. Más adelante unos judaizantes también vienen a Pablo y le dicen, circuncida a Tito, Tito se tiene que circuncidar. Y ahí Pablo dice, no, Tito es griego, no, él no necesita circuncidarse para ser salvo. Entonces puede generar un poquito de conflicto o dudas el saber por qué con Timoteo y con Tito no, ¿verdad? A este punto de compartir el evangelio con Pablo, ustedes se acordarán que ellos iban y se enfrentaban a judíos, quizás en sinagogas, a judíos que habían creído y vivido la ley durante muchísimo tiempo. Y el hecho de que llegaran con un hombre, con un joven que tenía madre judía y no estuviera circuncidado, podría generar que no lo quisieran escuchar. Es decir, iban a decir, a ver, ¿ustedes quiénes son? Pues yo soy Pablo y soy tal y tal y tal. Y usted, soy Timoteo. ¿Quiénes son sus papás? No, pues mi papá es griego, mi mamá es judía. ¿Está circuncidado o no? Vámonos. Podía crear conflictos el que Timoteo no estuviera circuncidado. Entonces, más allá de que esta decisión no fue, digamos, por un tema de salvación, sino que Pablo lo usó a manera de estrategia, ¿no? Digamos, las cosas, Timoteo se puede circuncidar, hagámoslo, porque esto va a ayudar incluso a que el evangelio pueda llegar a todos esos judíos que están todavía arraigados a los ritos, ¿no? Entonces Pablo lo hace, digamos, usando con cuidado esta palabra, con estrategia, el circuncidar a Timoteo para que la obra misionera pudiera llegar a más personas. Ahora, para aclarar un poquito también cómo es esto de que Timoteo podría ser circuncidado, pues sabemos
en capítulos de la primera carta que se escribe a Timoteo, que la madre de Timoteo era Eunice. Y se nos dice que Eunice era una mujer que obedecía a Dios. Incluso su abuela, ¿se acuerdan? Que su abuela también era una mujer que había estado muy apegada a Timoteo, y que Timoteo era lo que era gracias a esa influencia que había tenido su madre y su abuela con él. Entonces, algo que sucedía, como se los comentaba ahorita, es que Timoteo pudo ser circuncidado porque en la tradición judía esta identidad judía se transmitía por la madre, ¿no? Incluso siendo Timoteo de padre griego, un gentil, a nosotros a lo mejor la palabra gentil la podemos decir con mucha ligereza, pero para el pueblo judío un gentil era un pagano, era alguien que no se podía acercar porque va a estar en comunión con nosotros, no es parte del pacto de Dios, aléjalo. Entonces, lo difícil que debió haber sido para Timoteo quizás tener un padre griego y una madre judía, ¿no? Ahora, Timoteo ya estaba adolescente, ¿no? La pregunta es, ¿por qué no se circuncidó antes? Insisto, quizás hubo ahí decisiones que influyeron de su padre, de decir, ¿sabes qué? Aquí no hacemos eso, ¿no? Para el medio grecorromano, incluso podría ser algo extraño el estar haciendo esas ritos y tradiciones que tenían los judíos, ¿no? O sea, era algo doloroso, a lo mejor ya había ahí una hierbita o algo que pudiera servir como anestesia para calmar el dolor o para dormirte, pero no era algo sencillo eso. Y además que se lo hacían a los niños. Timoteo ya estaba avanzado, ya era un joven. Entonces, pongámoslo en los pies de Timoteo, que es un joven, insisto, que vienen y le dicen, Pablo, circuncídate. Pues lo que Timoteo pudo haber dicho, hey Pablo, andas compartiendo el decreto, subiste a Jerusalén para acordar que esto ya no iba a ser necesario. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero Pablo y Timoteo entendían algo que va a ayudar mucho y que nos va a sorprender, por lo menos lo hizo conmigo en el resto del capítulo, en cómo ellos, por amor al Señor, en lugar de decir no, en lugar de decir, mejor ve tú, yo te espero afuera del concilio, yo te espero afuera de las sinagogas, tú entra a la casa de los judíos y yo nada más te acompaño, te soy ahí como una ayuda personal. Pero Timoteo incluso estuvo dispuesto a hacer esto. ¿Por qué? Primera de Corintios 9:20 se nos dice, Pablo, hablándole a los corintios, dice que se hizo judío a los judíos para ganarlos. Y no dice que cayó en sus tradiciones, no dice que la circuncisión sea lo que genera la salvación, simplemente que estuvo dispuesto a hacer un lado el yo, hacer un lado lo que a él le gustaba, lo que a él prefería, porque con tal y que el evangelio avanzara. Y es increíble que en un joven, Timoteo, también estuviera ese deseo de querer servir al ministerio del evangelio, que estuvo dispuesto a hacer cosas que quizás para él no eran fáciles, no eran sencillas, con tal de que otras personas creyeran. Adelante. Si ven el lenguaje del 1 y del 3, dice, era hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Ese pero, y el final del 3 donde dice, todos sabían que su padre era griego. Normalmente los judíos, la mamá no circuncidaba. Entonces, por más que la mamá y la abuela quisieran circuncidar, dependía del papá. Entonces, el papá se cree que no era alguien desconocido, se cree que era de cierta fama entre las ciudades y que él, al no circuncidar, Timoteo tampoco se podía circuncidar. Entonces, hasta que no llega Pablo, llega alguien que lo puede circuncidar, y hay un cambio también de postura de Timoteo al aceptar la circuncisión de Pablo y desligarse de su padre, de la identidad griega. Pero la mamá no lo podía circuncidar. Entonces, ese punto en la historia puede ser un poquito importante porque creen que era medianamente famoso el papá de Timoteo. No era como un secreto. Pero una pregunta extra bíblica.
si su mamá era judía, Timoteo estaba instruido en el judaísmo. Entonces él, bueno, para empezar, debió haber sido cuando nació, pero no lo hizo. Pero al llegar a los 12, cuando se celebraba el bar mitzvah, él ya era considerado adulto, pero estaba entre limbo porque ni era ni no era. Entonces era un problema para él también, porque no estaba, no sé si no lo aceptaban en la sinagoga o no sé qué problema tenía el pobre Timoteo con ese papá o cuál era estaba en el limbo religioso, ¿no? No sé, me estoy haciendo una pregunta, porque a los 12 él ya no, bueno, los judíos no tienen adolescencia, son adultos a los 12, entonces si ya tenía 15, 16, ya estaba mal. Era un adulto y pues quién sabe el pobre cómo lo trataban ahí también. Ni idea. Sí, estaba en el limbo religioso. Sí, Pablo llegó a ser de esa manera su padre espiritual, o sea, por eso se menciona a él muchas veces como su hijo, ¿no? Y muy probablemente por esta ausencia paterna judía, por así decirlo, él llegó a decir, ¿sabes qué? Sigamos porque tú puedes con las tradiciones, ¿no? Entonces, también eso es algo admirable, que casi Pablo adopta a un chavito, a un adulto, pero que realmente estaba muy joven y lo lleva a sus viajes misioneros, ¿no? Entonces, es interesante esto. Ahora, la reflexión hacia nosotros, y creo que podemos atrapar algunos puntos sobre todo esto, es, veamos cómo un joven que estaba realmente adolescente decidió sacrificar algunas cosas por el evangelio, ¿no? A lo mejor y nosotros hoy en día estamos a gusto con lo que tenemos, ¿no? En nuestra vida. Creo que podemos tener planes a futuro, podemos tener algunas metas. Yo estoy seguro que Timoteo a esa edad podía tener también más metas, pero por alguna razón, quizás llamado también por el Señor, decide dejar a un lado estas cosas y animarse a ir con Pablo. Le insisto, Pablo no era de los más amigables en la época, o sea, era una persona que enfrentaba, peleaba. Más adelante vamos a ver que si algo no le gustaba, iba y sacaba el demonio de alguien, o sea, era un hombre difícil, pero este joven da el sí, pasa este proceso y llega a convertirse incluso en un líder que más adelante incluso establecería ancianos, sería clave para la iglesia. Es decir, es increíble lo que estaba sucediendo aquí, ¿no? Y si continuamos leyendo del versículo 6 al 10, dice que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Ahora, leemos estos versículos y la verdad es que de repente pueden ser complicados el leer estos versículos porque vemos muchas cosas, ¿no? Vemos desde que ellos están yendo a alguna ciudad y dice Pablo que él sabía que se le dijo por medio del Espíritu que no fuera, ¿no? Y ahí nos pueden empezar a crear dudas, ¿no? ¿Cómo sabe alguien cuando es Dios quien interrumpe los planes, ¿no? Normalmente cuando alguien tiene una misión, nos mandan a comprar algo a la tienda, ¿no? Entonces vamos y compramos algo y pasó algo, había una manifestación, sucedió algo que nos impidió llegar y regresamos y nos dice mamá, ¿por qué no compraste? Es que había algo ahí, no pude llegar y metemos peros y le echamos la culpa a otras personas, ¿no? Entonces imagínense un hombre que estaba llamado a compartir el Evangelio, respaldado por el mismo Jesús cuando fue tirado, cuando fue transformado,
pues tal vez para él era decir, a cualquier lugar que vaya, porque tengo el respaldo de Jesús, voy a entrar, porque se me fue encomendado esto. Ahora, para nosotros en ocasiones cuando nos topamos con un no, a veces pensamos que es el maligno, ¿no? Decimos, es que se me hace que para Pablo pudo haber sido, Satanás no está queriendo que yo entre a estas ciudades porque se están convirtiendo muchas personas, ¿no? A veces los obstáculos pensamos que no son de parte de Dios, pero aquí era diferente. Se nos dice que el Espíritu Santo y el Espíritu no se los permitió. Y luego otra de las cosas bastante interesantes, esa es una, ¿no? Otra de las cosas también interesantes saber es cómo Pablo recibe una visión, ¿no? De un hombre que estaba pidiendo ayuda en Macedonia. Pero me gustaría que hiciéramos nada más una aclaración y creo que puede servir para entender cómo Dios los estaba guiando a través de cerrarles puertas, ¿no? O sea, no necesariamente esto significaba que ya no era necesario compartir el Evangelio, más bien era una dirección y una manera de guiar a Pablo y al equipo misionero a que fueran a una ciudad en específico. Ahora, en el versículo 6 acabamos de leer que se nos dice que les fue prohibido por el Espíritu Santo, ¿no? En el versículo 7 se nos dice que pero el Espíritu no se lo permitió. Ahora, nuestra versión, Reina Valera 1960, no lo traduce como originalmente está escrito, pero aquí en griego, si ustedes quieren buscar algún diccionario o buscar alguna traducción, se traduce como el Espíritu de Jesús. O sea, Lucas, el autor, escribe que en esta segunda ocasión que se les está impidiendo es el Espíritu de Jesús que no los deja avanzar. Y luego en el versículo 10 también se nos dice que ya finalizado todo esto, Dios es el que los llamaba. Entonces es interesante cómo Lucas quiere aclarar que incluso la Trinidad, Dios en 3 personas, los estaba guiando a algo. Y creo que esto es algo muy bonito, impresionante de ver cómo esa obra no solamente estaba respaldada, digamos que Lucas quería decir y dejar bien claro que esto era obra de Dios. No era algo que ellos pensaran que era un impedimento humano, es decir, esto venía de parte de Dios. Entonces, vemos este respaldo de parte incluso de un Dios trino en esta aventura de Pablo y su equipo misionero. Ahora, si nosotros pensáramos un poquito y poniéndonos en contexto ante esta situación de Pablo que estaba viviendo, se nos dice que en estos versículos que acabamos de leer, aunque los leímos en menos de un minuto, ellos habían recorrido casi 800 kilómetros. No había carros, no había una manera de transporte tan cómoda como lo podemos imaginar nosotros hoy en día. Pero este grupo de hombres se movía buscando a lugares y ciudades y regiones a las cuales llegar para compartir el Evangelio y se les era impedido por el Espíritu. Ahora, insisto, en este momento para Pablo era bien fácil decir, oye, pues ¿qué está pasando, Dios? No es fácil ni sencillo andar caminando, recorriendo 800 kilómetros y no tener ninguna mención en estos versículos de que hubo una iglesia o de que hubo algún creyente. Es decir, ya habían pasado bastantes kilómetros, no sé cuántos días en esta travesía, y ellos seguían sin saber todavía ni tener claridad hacia dónde ir. Y esto lo comento porque en ocasiones también puede ser difícil para nosotros el buscar quizás o el asimilar respuestas negativas de parte de Dios, ¿no? Insisto, la lección para Pablo pudo haber sido, ¿sabes qué? Pues yo estoy dando de mí, viene gente conmigo que depende, y tener una actitud quizás mala o quizás negativa ante la situación, pero ellos estaban convencidos de que era Dios quien los estaba guiando. ¿Por qué lo sabemos? Porque Lucas se encarga de decir de que esto no había sido obra más que de Dios. En otro
en otra carta Pablo le dice, creo que es Tesalonicenses, si no me corrigen, perdón, pero dice que intentamos ir varias veces, pero el diablo, Satanás nos los impidió. Entonces, sí hay momentos en los que Pablo sabía que él quería ir a confirmar a las iglesias, pero había esa presencia del maligno que no los dejaba avanzar. Entonces, Pablo sabía distinguir entre estas dos cosas. Ahora, la pregunta realmente difícil que todos podemos tener es, ¿cómo sabemos cuando es Dios quien está dando el sí o está dando el no? En ocasiones se me ha hecho algo muy bonito, algunos hermanos lo hacen el miércoles, cuando pedimos y le decimos al Señor los miércoles en oración, Señor, gracias también por aquellas cosas que no nos has contestado, ¿no? Pero sé que a veces es complicado decir esto porque nuestro deseo, nuestra oración es que el Señor las cumpla, porque eso es lo que queremos, pero la voluntad de Dios no la es o tiene otros planes mayores. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber cuando es, por ejemplo, si es una pelea o una guerra que tenemos contra el maligno? Pues lo que tenemos que hacer es orar. Lo que tenemos que hacer es buscar al Señor para justamente enfrentar todas estas barreras y todos estos impedimentos y que nosotros no caigamos y seamos tentados, ¿no? Que el Señor nos dé dirección. Ahora, cuando queremos saber si es el Señor, también igual en oración podemos conocer la voluntad de Dios. Esa voluntad que nos ayuda a poder entender por qué suceden este tipo de cosas, ¿no? Y hago este énfasis porque en ocasiones es muy rápido leer estos versículos y pensar que ellos anduvieron como si nada, ¿verdad? 800 kilómetros dando vueltas, siendo negados el accesar a ciertas ciudades. Y podríamos decir, no, pues es que ese era tu trabajo. No, eran hombres iguales de comunes y corrientes como nosotros, que tenían luchas, y aunque Pablo era un hombre bien aguerrido y andaba bien emocionado, corriendo detrás de los inconversos, también tenía aflicciones. También tenía padecimientos. Y este no fue un momento en el que se vio un movimiento de miles de hombres por mensajes de Pablo. Más bien fue un lugar donde hubo escasez de creyentes. Y Pablo decidió continuar. Pablo decidió seguir, no se desanimó. Y creo que eso también puede ser una lección valiosa para nosotros. A veces hemos perseverado en compartir el evangelio, ¿no? Y no se nos da. Pero sigamos insistiendo en oración, porque no depende de nosotros. Hemos cantado varios cantos e himnos. Nuestro Dios es el que hace esa obra en el corazón de las personas, ¿no? Nosotros, al igual que Pablo, estamos encomendados, tenemos una misión, y no es que cada vez que haya un convertido digamos, sí, ya acabé, ¿no? Es ir y compartir el evangelio. Quien hace esa obra es el Señor, a través de su palabra y a través de oraciones y de intercesión hacia esas personas. Entonces no decaigamos, insistamos, ¿no? No nos debilitemos, no nos agüitemos, como se dice coloquialmente, no nos limitemos cuando vemos que incluso hay puertas que no se abren, ¿no? Y algo interesante también que podemos notar en esto es que Lucas, quien escribe el Evangelio y que escribe esta carta de Hechos, hasta este momento hablaba como en tercera persona, ¿no? O sea, hablaba acerca de lo que hacía Pablo y su equipo misionero, hasta el versículo 10, donde se cree que Lucas llega a acompañar a este equipo misionero. ¿Cómo sabemos? Pues se nos dice que cuando vio la visión enseguida procuramos partir a Macedonia. Dice, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Entonces, para este momento se integró otro gran hombre, que era Lucas, ¿no? Interesado en saber qué es lo que estaba pasando con Pablo y su equipo misionero. Ya no solamente era Pablo, Silas, Timoteo, sino que Lucas también ya estaba con ellos. Y más adelante, en el versículo 11 al 14, se nos dice que zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración
y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y el versículo 14 dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Aquí suceden otras cosas, insisto, bastante interesantes. Entre ellas se nos dice que Lidia, esta mujer, era de Tiatira. Esta ciudad había sido una de esas ciudades que Dios había impedido a Pablo compartir. Imagínense, estaba compartiendo a una mujer de una ciudad a la cual Pablo había intentado ir y se le había negado, ¿no? Y también se nos comparte, y creo que es importante entender un poquito esto, que ellos estaban yendo a un lugar nuevo, a un lugar que era lejano a lo que ellos habían hecho en este primer viaje misionero. Años más tarde se iba a convertir en Europa toda esa parte, porque estuvieron muchas veces en la región de Asia, ¿no? Años y décadas después, esto iba a influir mucho en realmente la cultura y lo que se podía compartir acerca de la fe cristiana, pues era gracias a que ellos se animaron a cruzar hacia esta zona de Macedonia. Y llegan a Filipos y no sé ustedes, pero ellos quizás no tenían en cuenta lo que estaba a punto de suceder, pero estaba a punto de iniciar la nueva iglesia en Filipos. Incluso una iglesia que sería acreedora de una de las cartas que a veces nosotros leemos, ¿no? Más de alguna vez hemos ido a Filipenses y hemos leído y hemos estudiado algunos versículos de ahí. Pues gracias a que hubieron 800 kilómetros en los que ellos no pudieron entrar a una ciudad, llegan a Filipos y van a poder ser compartidos acerca del Evangelio. Incluso más adelante iba a escribirse una carta para ellos. Pero aquí una de las cosas interesantes que hay que mencionar es que se nos dice que no llegaron a una sinagoga. No llegaron ellos a una casa, no llegaron a un lugar donde los estaban esperando judíos o quizás algunos gentiles, porque se dice que cuando había poquitos judíos, y con poquitos me refiero a quizás menos de 10, no era posible tener una sinagoga. O sea, eran muy poquitos judíos como para tener una sinagoga. Entonces, esto nos hace entender incluso que el contexto a lo que ellos iban era muy diferente, ¿no? Había muchos romanos, era una colonia romana, entonces había mucha, digamos, pensamiento distinto a lo mejor como lo pudo haber sido en el primer viaje misionero, en donde ellos podían redarguir y Pablo podía sacar la ley y todo lo que él sabía como para confrontarlos. Acá era distinto. Entonces ellos supieron que cada día de reposo, es decir, cada sábado, había un grupo de mujeres que se acercaba al río a orar. Es decir, aquellos que tenían esta creencia judía, porque no eran cristianos hasta este punto, eran hombres, en este caso Lidia, una mujer que había adquirido estas costumbres y estos ritos de los judíos, ¿no? Entonces ella se acercaba cada sábado, cada día de reposo a orar, y Pablo dice, pues vayamos con ellos, ¿no? Entonces, algo interesante de Lidia que podemos saber sobre ella es que pues se nos dice que tenía, que era vendedora de púrpura. Y pues sabemos, y quizás ustedes lo han alguna vez leído en el Antiguo Testamento, incluso en esta parte del Nuevo Testamento, que el color púrpura era relacionado con la realeza, ¿no? Era un tema de riqueza. ¿Por qué? Porque era complicado encontrar en el mar esto que te generaba el tinte púrpura, ¿no? Aparte que era un proceso muy, muy complicado y tardado, es decir, se ocupaba mucho material para poder teñir las prendas de color púrpura. Entonces, quien podía pagar una prenda teñida de color púrpura era la gente que tenía dinero. Muy probablemente
la gente del gobierno de Roma, algún político, alguien que estaba bien posicionado. Entonces, ¿esto qué nos da a entender de Lidia? Pues, muy probablemente estaba bien conectada Lidia ahí en Filipos, porque conocía y vendía este tipo de prendas. Aparte, eran prendas caras, por lo tanto, tal vez tenía dinero. Podemos deducir que no era una persona que tenía necesidad, porque, insisto, este era un trabajo no sencillo y no era común para cualquiera. Entonces, a esta mujer que insisto, probablemente estaba conectada, tenía dinero, se acerca a estos hombres y se nos dice que, pues en el versículo 14 y 15 que acabamos de leer, que su vida iba a ser pues completamente transformada. Una mujer llamada Lidia, dice el versículo 14, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y el versículo 15, el resultado de todo esto fue que cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Entonces, qué bonito que comienza ahora sí a tener frutos ese trabajo de Pablo y del equipo misionero. Listo, después de todo este contexto, no se nos dice cuántas semanas estuvo Pablo yendo a este río, pero se nos dice que ahí se reunían normalmente, era como que su punto de encuentro para poder evangelizar. Y dio fruto justamente esa guianza y esa dirección que Dios les había dado durante 800 kilómetros y durante mucho tiempo antes. Comenzaba a dar frutos. Y Lidia fue, y su familia, una de estas personas que pudieron disfrutar de esta salvación y de este gran mensaje. ¿Esto qué generó? Nos dice el versículo 16 al 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, insisto, lo seguían haciendo, era su punto de reunión. No sabemos cuántas veces lo hicieron, pero dice que volvieron a ir hacia la oración, hacia el río, y nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Insisto que aquí Lucas ya no se adjudicó de que nos caía mal, nos estuvo acosando. Dijo: a Pablo fue el que se cansó y fue y mandó a reprender a ese espíritu. Ahora, hay algunas cosas interesantes de esto, entre ellas que, pues, nosotros lo leemos, insisto, muy fácil y muy por encima, pero pues esto era una especie de exorcismo. O sea, una mujer estaba poseída, y esto generaba que la gente que estaba bien parada, los amos, tuvieran ganancias, ¿no? Ahora, ¿esto en qué afecta a Pablo y al equipo misionero? Genuinamente, no. A ver, ¿qué expresó la mujer? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Esto era cierto? Era cierto. ¿Les habían hecho algo malo esta mujer? Tampoco. Pero es impresionante cómo Pablo no quería relacionarse con ella. Imagínense que esta mujer que daba adivinanzas y tenía estas ganancias deshonestas para sus amos, andaba gritando que ellos, como que dando ese secreto o esa revelación acerca de lo que Pablo y el equipo misionero estuvieran haciendo, pues iba a ser, esto es a consideración propia obviamente, pues incómodo que la estuvieran relacionando con esta mujer.
porque anda detrás de nosotros dando voces, y aparte Pablo haciendo uso de un gran poder, y con poder me refiero a ese don tan increíble que le había sido encomendado, la enfrenta, y en ese momento, y yo sigo impresionado cada vez que leo esto en la Biblia, porque nosotros estamos acostumbrados a que los procesos sean tardados, ¿no? Voy a hacer esto, pero me voy a tardar 2-3 días. Voy a hacer estos cambios, pero me va a tomar este tiempo. Pablo dice que la reprendió y salió en aquella misma hora. Fue inmediato. Y de esta manera Dios estaba obrando en esa región de Filipos. Y es increíble cómo esta mujer, sin deberla ni temerla, fue alcanzada hasta cierto punto y liberada de eso que la oprimía, ¿no? Insisto, a veces podemos leer esto y puede ser bien sencillo decir, no sabemos cómo quedó esta mujer o cómo estaba. ¿Se acuerdan del demonio que sacó Jesús cuando estaba con sus discípulos, que gritaba, andaba en los sepulcros, se lastimaba? Debió haber sido horroroso esto. Pero Pablo llega y ya no solamente con predicar el evangelio, que ya lo vivió Lidia, también con el poder que respaldaba a Pablo y al equipo misionero de que Dios estaba con ellos. Al igual de que la razón de que las parábolas y los milagros de Jesús respaldaban que Dios estaba con él, de esta misma manera Pablo y su equipo estaba siendo respaldado de que Dios estaba en ese lugar. ¿Qué sucedió a raíz de esto? Se nos dice en el versículo 19 al 24, pero viendo sus amos que habían salido la esperanza de su ganancia, lo que a ellos los hacía ricos, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Aquí no sabemos nada de Timoteo ni de Lucas, no sabemos en dónde quedaron, pero dice que los que fueron agarrados fueron Pablo y Silas, y los trajeron quizás a donde estaban las autoridades, y los presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, no poquito, ni dicho, ya aprendiste la lección, después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibido este mandato, les metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Ahora, estos amos en ningún momento van y dicen: perdimos nuestra ganancia. Empiezan a calumniar contra Pablo y Silas. Es decir, estos hombres que estaban dando su vida por el evangelio, que estaban dando su vida cueste lo que cueste para que el evangelio llegara a más lugares, estaban recibiendo mentiras y los estaban juzgando por esas mentiras. Ellos no estaban haciendo nada que alborotara. Simplemente estos amos, al ser superiores a ellos, quizás ahí en autoridades, dicen: nos están diciendo estos judíos. Más adelante vamos a ver que Pablo dice: no, yo soy romano. Pero en este momento no era necesario decir que era romano. Aquí lo estaban injuriando de que era judío y por su culpa nos estaba pasando esto. Y lo que me da tanta, no sé si risa, es decir, lo que hacen con ellos. Yo no sé si Pablo traía algún arma de defensa, honestamente, en sus viajes que él hacía, o tenía con algo para defenderse. Pero eso se nos dice que los rasgaron otra vez y los azotaron. Y gracias a Dios, lo más cercano a azotar ha sido que me dieron unos varazos cuando estaba chico, pero eran algunos 2 o 3, ¿no? Y aprendía, porque esa maderita mojada dolía bastante bien. Entonces, ya no me quedaban ganas de volver
andar haciendo lo que hice, ¿verdad? Porque también pues me lo gané. Entonces, eso generaba dolor, eso generaba miedo, eso generaba muy seguramente ¿sabes qué? Me voy a ir lejecitos, ya nunca más lo voy a hacer, perdón, mamá. Pero estos hombres, que no eran ladrones, que no eran militares, que no eran personas a las que había que temer, las trataron como tal. Y nuevamente hago énfasis en, ¿será que Dios sí nos quería traer aquí? ¿No? Porque nos cerró las puertas allá, pero ¿a poco Dios nos cerraste las puertas para que acá nos azotaran? Y los azotaron. Pobre Pablo, ya era la segunda vez una vez ya lo apedrearon, lo leímos hace algunos domingos, y esta vez ya había sido azotado. Y no solo él, sino Silas, quien lo había traído consigo, porque Bernabé se había puesto que Marcos no, pobre Silas, imagínate. Y hago toda esta exageración tal vez para que nosotros nos imaginemos lo que ellos estaban viviendo, porque insisto, eran hombres comunes y corrientes como nosotros. Un Salvador, y habían sido encomendados a predicar el Evangelio, al igual que nosotros. Pero estaban viviendo de estos sufrimientos, y ya lo último fue que los metieron a la prisión más profunda, como si, haz de cuenta que cuántos candados, y dice que había guardias con ellos, y les pusieron en los pies, los sujetaron con los cepos, es decir, no, estaban inmovilizados por predicar el Evangelio, por sacar el demonio de una muchacha. Estando en esta condición, imaginémonos ya por última vez a Pablo y a Silas. Yo no sé cómo traían la ropa, pero pues fueron rasgados, fueron azotados. Estaban quizás en oscuridad, estaba frío muy probablemente. Comida no creo que hayan tenido porque no te portaste bien. Yo creo que el paso número 1, la siguiente acción para ellos era quejarse. Estoy segurísimo que cualquiera de nosotros, estando en esa condición, lo que hubiera empezado a hacer es: Dios, ¿por qué me trajiste hasta acá? Y nos dice el versículo 25, pero a medianoche, no sabemos cuánto tiempo llevaba Pablo y Silas en la cárcel, pero se nos dice que a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Cantaban himnos y estaban orando a medianoche después de haber sido maltratados, azotados. Y es que les digo que no sé qué es lo que tenían ellos, que estaban dispuestos a circuncidarse, estaban dispuestos a ser azotados, a estar en la cárcel. Por el Evangelio, por lo que habían sido encomendados. Y no quiero entrar a profundidad en este versículo, pero qué gran lección para nosotros esta. Que nosotros, sin deberla ni temerla, en serio, a veces nos podemos quejar de que nos pasan cosas, pero a los que realmente les pasaron cosas fueron a estos dos hombres. Y aún en ese sufrimiento, aún en ese padecimiento, decidieron orar y cantar a Dios. Y eso generó un testimonio que los estaban escuchando los demás. Eso es impresionante. Cómo su oración y sus cantos daban testimonio de lo que Dios era en sus vidas. Ahora, ser un prisionero ahí y estar escuchando que unos hombres están cantando allá abajo, pues, ¿qué tienen? Yo quiero de eso. Porque estando en esta condición, están como si no les pasara nada. Y la lección es realmente que para ellos, para Pablo y a Silas y todos estos hombres
que andaban en el grupo misionero, Cristo era superior a cualquier cosa. Cristo era mayor a comodidades, a sufrimientos, a flaquezas, a escasez, a salud, a ropa. Y no se los digo yo, ellos lo demuestran solitos. Porque es bien complicado estar en esa situación y actuar como Pablo y Silas. Es muy complicado, a veces le es complicado orar los miércoles o los jueves porque traen algunas luchas en el día, estamos cansados y puede ser complicado, pero cuán privilegiados nosotros somos de poder reunirnos sin ninguna limitante. ¿Y por qué no aprovechamos ese gran don que tenemos nosotros de poder orar libremente, de poder cantar, expresarnos sin impedimento? Y la lección más grande es esta, que para ellos Cristo era superior a cualquier sufrimiento. Cristo era mayor a cualquier dificultad. Y para concluir se nos dice que sobrevino de repente un gran terremoto, versículo 26, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, porque el castigo por haber dejado que un hombre se escapara era la muerte. De una vez yo me mato antes de que me maten o me traten como a estos hombres. Dice, se iba a matar pensando que los presos habían huido, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Yo no sé si la oración de Pablo y Silas era, Señor, sácanos de aquí. No estoy seguro, pero tal vez sí, Señor, líbranos. Cae el terremoto, se abren las celdas, sus cadenas son quebradas. Vámonos, porque esto es del Señor. Allá nos cerró puertas y acá nos las está abriendo. Era más que claro, vámonos. Pero se detuvieron, Pablo se detuvo por uno, que era el carcelero. No te mates, aquí estamos. Y es impresionante, insisto, nuevamente la pregunta, ¿qué tenían estos dos hombres? Que teniendo las puertecitas abiertas para huir, porque era de madrugada, habían estado orando, el Señor contestó, abrió el lugar, ellos dicen no. Nos quedamos con este carcelero. Y es más valioso quedarme con él y compartirle el evangelio y contestarle esta pregunta a yo haber huido. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolo en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó, él con los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Y muy probablemente este es el inicio de la iglesia en Filipos. Este carcelero, Lidia, fueron muy probablemente los que se emocionaron al recibir la carta de Pablo años después. Personas completamente distintas. Una mujer rica que vendía telas púrpuras, un carcelero, habían sido alcanzados por dos hombres que no decayeron. Cuando fue de día, dice el versículo 35, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que os suelte. Así que ahora salid y marchaos. Enviaron a otra persona para que los dejaran salir. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron a la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No. Por cierto,
sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y vieron, y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos. ¿Cuáles hermanos? Pues ya había un número alcanzado por Pablo y Silas. Se los consolaron y se fueron. Y podemos deducir por qué Pablo dijo que era romano, quizás para que no se supiera que aquellos que habían sido encarcelados por alborotar a la ciudad se fueron de noche. ¿Y te acuerdas de aquellos que una vez los encarcelaron? Bueno, pues huyeron de noche y de madrugada. Ya no supieron nada de eso. No, Pablo dice, me van a sacar de día y van a saber que yo soy romano. Porque era incomprensible que un romano le hiciera eso a un romano, lo que le hicieron a Pablo. No podía hacer eso. Pero el resumen de todo esto es justamente ver el versículo 40 y saber que después de mucho tiempo leemos este capítulo y le invertimos quizás 1 hora y se nos pudo haber hecho pesado mucho tiempo, pero para estos hombres fueron kilómetros, salud, hambres, con tal de poder salir y ser consolados por los hermanos. Y de ahí se fueron. Entonces, la lección, creo, y anotaba este punto nada más, es que pues Dios está bajo control de todas las cosas, ¿no? Para Pablo fue complicado quizás no haber entrado a aquellas ciudades, más tarde iría, como quiera, pero tenía un propósito de llegar aquí a esta región. Timoteo decidió sacrificar, hacer algo por amor a aquellos judíos que iban a ser alcanzados. Y Silas y Pablo sufrieron y padecieron nuevamente por la iglesia, por causa de Cristo. Y qué padre sería que al igual que esos presos escucharan nuestro canto, aún en la aflicción o aún en la angustia, o ahorita que nos está yendo bien, que los demás escuchen lo que Dios ha hecho en nosotros y que no es impedimento para poder seguir compartiendo de su palabra. Salud. Si les parece bien, vamos a orar. Señor, te agradecemos por este tiempo y tu palabra. Gracias por el testimonio que son estos hombres que experimentaron de un amor tan grande, Señor, que los hicieron tomar decisiones diferentes a las demás. Te pedimos que obres en nuestros corazones. Gracias por lo que has estado haciendo en esta iglesia. Gracias por cada uno de nosotros, porque nos has guardado un año más. Gracias porque podemos reunirnos miércoles y domingos libremente, que tenemos esta facilidad de poder orar y de poder abrir tu palabra, pero te pedimos que podamos ser buenos hacedores y administradores de la gracia que se nos ha sido dada. Te pedimos que nos ayudes en este tiempo y que estés con nosotros el resto del día. Amén.